Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros el día de hoy para este importante evento del Instituto Electoral de Coahuila. Siéntanse como en casa, por favor. Les damos la más cordial bienvenida a esta presentación de este libro denominado La reelección legislativa y de ayuntamientos en México por parte del doctor Jorge Sánchez Morales. Además, también les quiero mencionar esta conferencia denominada La reelección, experiencias y resultados en el proceso electoral en Coahuila, impartida precisamente por el doctor Jorge Sánchez Morales. Él es magistrado de la Sala Regional de la Primera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les damos la más cordial bienvenida, consejera presidenta, consejeros del Instituto Electoral de Coahuila, magistrados que nos acompañan el día de hoy, también personal del Instituto Nacional Electoral, personal del Instituto Electoral de Coahuila y también compañeros de la prensa, sean bienvenidos. A continuación le voy a ceder el uso de la voz, pero antes les quiero platicar la dinámica de manera muy sencilla, muy rápida que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Van a presentar este libro, lo van a comentar el doctor Sergio Díaz Rendón y también la maestra Carla Verónica Félix Neira. Ellos van a contar con 15 minutos para hacer precisamente sus comentarios, pero antes de cederles la palabra voy a leer precisamente la semblanza de cada uno de ellos. El magistrado Sergio Díaz Rendón es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, máster y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por el Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se desempeña como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza y como profesor de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es además autor del libro Laicidad, Concepto, Origen y Perspectivas Históricas y Contemporáneas en México, editado por Durand LeBlanc, esto en el año 2018. Además, ha publicado diversos capítulos y artículos en obras colectivas y en revistas especializadas en materia de derechos humanos y pertenece además al Sistema Nacional de Investigaciones de CONACYT, nivel 1. Bienvenido, doctor. Adelante, por favor, magistrado. Tiene por ahí el micrófono. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, Carla, a este evento, magistrado. Muchísimas gracias también por hacerme partícipe de la presentación de este libro. A la presidenta del IEC, Gaby, muchas gracias por tu anfitrionía, y a los consejeros y personal que trabaja en el Instituto Electoral, muchísimas gracias. A mis compañeros magistrados que por aquí los veo, también muchas gracias por acompañarnos. Digamos, como tenemos muy poquito tiempo para comentar, yo quisiera comenzar, bueno, pues destacando, ahora que Carla me hizo favor de pasarme el libro, a mí me llamó mucho la atención, en primer lugar, el tema, ¿no? El tema de la reelección, que es un tema pues no podría decir como tal de mucho arraigo, más bien de desarraigo, pues porque en México históricamente el tema de la reelección ha sido como un tema satanizado por el constitucionalismo mexicano, es decir, como consecuencia también de un proceso histórico, pero me parece que el hecho de que exista un libro especializado en el tema de la elección me parece un instrumento muy valioso, un instrumento que le viene muy bien a los tiempos que estamos viviendo en nuestro país, en donde la figura de la reelección pues ha tomado nueva fuerza y ahora tanto los principales actores en materia electoral pues nos tenemos que dar a la tarea de redimensionarlo, de conceptualizarlo, de limitarlo. Entonces me parece que en ese sentido, magistrado, muchísimas felicidades por el tema, que me parece muy valioso. En segundo lugar, quisiera destacar pues el hecho de que un magistrado nos haga aportaciones a la vida académica de nuestro país. Me parece muy valioso porque conociendo la agenda que tiene un magistrado con todos los temas, pues todavía desvelarse, porque seguramente fue a través de desvelos, conseguir hacer una publicación de esta naturaleza me parece que es
todavía más plausible, ¿no? Es decir, combinar actividades jurisdiccional con materia de investigación y publicación es una tarea bastante compleja. Y en ese sentido, magistrado, muchísimas gracias a todos los que estamos involucrados en estos temas por estos esfuerzos. En cuanto, de manera muy general, en cuanto al contenido de la obra, pues es una obra bastante, digamos, robusta, ¿no? Porque es una obra de más de 300 páginas. El autor la secciona en 8 capítulos, y es un libro que cuando uno lo lee, pues le lleva desde los aspectos más elementales de la reelección hasta los más complejos, porque el autor comienza dando un marco teórico, un marco conceptual, además hace un marco histórico de la reelección, un marco jurisprudencial, un marco legal. Es decir, en ese sentido el autor abarca, digamos que flanquea al tema de la reelección por todos los lados posibles, porque no nos queda duda de cuál es la configuración normativa, jurisprudencial, legal, histórica de la reelección en México. Y nos lleva hasta el tema de cuáles serían los desafíos de la reelección en nuestro país. Por supuesto que es un libro que cabe destacar que, a pesar de que por supuesto hace diferentes referencias a aspectos internacionales, porque además tiene un marco, hace un cuadro comparativo ahí a nivel internacional que también es muy interesante, pero digamos el grueso de la obra está concentrado para el caso mexicano. Entonces, digamos, los que quieran estudiar a detalle el tema de la reelección, pues tienen un excelente libro, el del doctor Jorge, que nos permite, por supuesto, conocer a detalle los temas vinculados con la reelección. Cuando uno toma el libro y al principio del mismo comienza a leer la introducción que está hecha además por la magistrada Mónica Soto Fragoso, surge una idea que se queda vigente a lo largo de todo el libro, ¿no? En esta introducción se nos dice que la reelección es una apuesta para fortalecer la democracia representativa, buscando profesionalizar a la política mediante la rendición de cuentas, que evite la corrupción y que obliga a los funcionarios a mantenerse siempre cerca de los ciudadanos. Esta idea, que uno la lee muy al principio de la obra, es una idea que durante toda la lectura del libro está ahí, digamos, permeando el contenido de la misma. Y creo que en gran medida esta idea que permea todo el tiempo la obra es por una consideración fundamental que el autor hace de la reelección. El autor considera o conceptualiza a la reelección como un derecho político electoral. Y entonces ahí, considerando a la reelección como un derecho político electoral, es que permite dimensionarlo a partir de una nueva imagen y de un nuevo concepto que se tiene que entender respecto a la reelección. Hace rato yo decía que la reelección es una figura que históricamente en nuestro país había sido satanizada, ¿no? ¿Por qué? Pues por todos conocemos, digamos, los antecedentes históricos. Sabemos que la fórmula de la no reelección, hasta como estaba hace muy poco tiempo, pues es producto de la Revolución Mexicana, ¿no? Producto del Porfiriato. Después, en el Constituyente de 1916, se crea una fórmula que además se convierte en un apotegma para la democracia mexicana, el famoso sufragio efectivo no reelección, que después, desde mi punto de vista, contamina a los ayuntamientos y contamina a los legisladores, porque digamos esta prohibición de la no reelección estaba considerada en principio para el Ejecutivo Federal, y después en 1933, si mal no recuerdo, ahí el doctor nos da el dato, de manera legal se extiende también para los ayuntamientos y para los legisladores, senadores y diputados. Pero yo decía entonces que esta satanización de la que es producto la reelección de nuestro país, creo que es combatida
pues en gran medida, magistrado, perdona, permíteme la expresión, pero tu libro es como un exorcismo, ¿no? Porque nos permite reconceptualizar a la reelección y verlo como un derecho político electoral, quitarle todas esas cargas negativas que históricamente tenía la reelección y que además el autor destaca de una manera muy puntual el hecho de que también la configuración que nosotros teníamos hasta hace muy poco tiempo de la reelección en México era una cuestión bastante endémica, es decir, no había muchos países que compartieran esta configuración normativa de la reelección. El autor, digamos, en toda la obra, de alguna u otra manera, mantiene una idea central. Él dice que la reelección, siendo un derecho político electoral tanto para los electores como para los candidatos, funciona como un reconocimiento al buen desempeño del funcionario público que ocupa el poder. Es decir, si un funcionario público, específicamente legisladores o miembros del ayuntamiento, llevan a cabo un buen trabajo, un trabajo plausible, pues me parece que se le tendría que reconocer a través de la posible reelección. Por supuesto que el autor en todo momento destaca que esta reelección pues tiene un gran candado, que es la voluntad del pueblo para que esa persona pueda reelegirse, porque como proceso de esa satanización de la que yo hablaba, pues pareciera que la voluntad del pueblo estuviera ausente, y me parece que no. Es decir, en la reelección, la condición fundamental es que el pueblo decida darle continuidad a ese funcionario público y a través del voto, digamos, refrendar el visto bueno que se le da al trabajo de él. Por supuesto que nosotros, te digo, tenemos muy en claro que en el caso de la reelección del Ejecutivo, me parece que es un tema pues que no ha entrado, digamos, en la agenda legislativa todavía, ¿no? Es decir, no es un tema ni siquiera que se discuta en el caso ni de gobernadores, ni tampoco del presidente de la República. Entonces, por eso es que el magistrado se concentra en destacar el tema de la elección, en específico en materia de legisladores y de ayuntamientos. Y de ahí me parece que hay una argumentación impecable de por qué se tendría que permitir esta elección respecto de esos funcionarios. Por supuesto que el autor también destaca permanentemente el tema de la meritocracia, es decir, me parece que cuando uno apuesta por darle el visto bueno a un legislador, o a algún integrante del cabildo para continuar en su encargo, pues esto tiene que pasar por la meritocracia. ¿Qué hizo? Y también, por supuesto que ahí van involucrados muchos temas, va un tema, por supuesto, de transparencia, de gobierno abierto, también de madurez democrática, ¿no? Porque me parece que todo esto no funciona si no hay una madurez por parte del pueblo para saber aprovechar las instituciones de democracia representativa que el marco jurídico nos brinda como mexicanos. En ese sentido, el magistrado destaca de manera muy puntual pues la reformulación del sistema político electoral con base en la meritocracia, ¿no? Entonces, hay pilares que cuando uno va leyendo el libro, hay pilares que destacan y que de alguna u otra manera nos empuja de una manera muy legítima hacia la conclusión de que hoy en día, como un ejercicio fundamental de la democracia representativa, es la reelección. Yo históricamente siempre he sido un convencido de que a cualquier sistema democrático le viene bien la reelección, ¿no? Yo me acuerdo que desde que yo era estudiante de Derecho, a mí me chocaba mucho la idea de que hubiera fórmulas tan
fuertes, tan rígidas en materia de reelección en nuestro país. De alguna u otra manera, insisto, en materia del Ejecutivo, bueno, se entiende todo este contexto histórico, que además pudo haber comenzado antes, ¿no? Antes exactamente, o inclusive con Benito Juárez, ¿no? Porque recordemos que Benito Juárez fallece de un infarto cuando está en su tercer encargo como presidente, entonces pudo haber comenzado antes. Bueno, al final de cuentas se da hasta inicios del siglo XX, pero me parece que la fórmula cuando se traslada a legisladores y ayuntamientos no es lo más conveniente. Durante muchas décadas creo que la doctrina ni la academia se encargó de, digamos, de cuestionar, de un poco de preguntarse por qué esta fórmula, ¿no? Y ahí, dentro de otras muchas cosas, me parece que estriba la valía de tu libro, magistrado, porque por supuesto aquel que nunca se haya preguntado sobre la necesidad de tener una configuración diferente de la reelección, a partir de su lectura creo que le quedará claro la necesidad de contar con nuevas fórmulas, ¿no? Ahora, afortunadamente, bueno, por supuesto también una cosa que quería destacar, en su libro también destaca el caso Coahuila, ¿no? Es decir, también destaca ahí algunos casos que se suscitaron en Coahuila que a la postre se convirtieron en referencia para determinar el tema de la reelección. En síntesis, y ya para ceder el uso de la voz, bueno, felicitarte, magistrado, porque me parece que es un trabajo totalmente plausible por todas las razones que he dado, y creo también, magistrado, que lo que ahora nos debes, ahora ya te voy a dejar tarea yo, magistrado, lo que ahora nos debes es, por supuesto, me parece que como en tu libro ahora das una visión muy general, me parece que ya, dentro de él destacas muchas sentencias, ¿no? Me parece que ahora, tanto para los tribunales como para los institutos, pero también para los académicos, la tarea está en analizar de manera pormenorizada los casos, ¿no? Creo que hacia allá, y que la doctrina, la academia en nuestro país se encargue de desentrañar esos vericuetos de la reelección. Muchísimas gracias, magistrado, por tu obra, muchísimas felicidades, ¿no? Es una obra que no tiene pierde, ¿no? Me parece que ustedes tienen que hacerse el favor y adquirir este libro, porque de veras es de mucha utilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias al magistrado doctor Sergio Díaz Rendón. Y a continuación voy a leer de manera muy breve parte de la semblanza de la consejera electoral Carla Verónica Félix Neira. Es maestra en Justicia y Derecho por la Universidad y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila. Especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral. Actualmente terminó la maestría en Derecho Electoral en la Escuela Judicial Electoral. Además, ha participado en actividades académicas y se desempeñó como secretaria general de acuerdos del Tribunal Electoral de Coahuila, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional, además de secretaria general de acuerdos de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, entre otros. Le cedo la palabra, consejera. Muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Pues primero que nada, muchas felicidades al magistrado, porque además debo decirlo que este libro lo ha estado actualizando, ¿no? Lo ha estado, ya es la segunda edición que se hace y cada vez lo ha ido actualizando con los nuevos precedentes en el tema, ¿no? Gracias, Sergio, por acompañarnos y por aceptar la invitación. Y bueno, pues yo quisiera centrarme y destacar algunos aspectos de los que ya nos hizo el favor de comentar Sergio, en el sentido de cómo se aborda el tema de la reelección en el libro, ¿no? Y el magistrado es muy puntual en toda su obra en destacar dos aspectos fundamentales de la figura. Uno, como una parte del sistema de representación política
en el sistema democrático, donde los ciudadanos tengan la posibilidad de poder elegir a quien ha hecho un buen trabajo en el desempeño de sus funciones. Y la otra parte como modalidad del derecho político electoral a ser votado y a ejercer el cargo, ¿no?, para el cual se postula. Pero como bien lo comentaba el magistrado, pues no es un derecho que por sí mismo se tenga por el simple hecho de ocupar un cargo, sino que está sujeto a la condicionante de la voluntad popular y de que sea el propio elector quien vuelva a ratificar el deseo de que esa persona continúe en el cargo, ¿no? Y a mí me parece que es importante destacar algunos aspectos que nos menciona el magistrado en el libro, porque aborda diferentes temas que han tenido que ver con los asuntos que se han tramitado en las instancias jurisdiccionales y que me parecen muy destacables. En primera, pues nos hace una distinción en cuanto a cómo se aplica la reelección en los diferentes cargos, es decir, en el Ejecutivo, porque como bien se señaló, pues se hace un comparativo de los países que tienen permitida la reelección y cómo la regulan, es decir, si la reelección en el Ejecutivo es consecutiva o si es alterna o si tiene un límite de periodos, es decir, solo por un periodo o por dos, o si es ilimitada. Y lo que nos deja ver esta comparación entre países europeos y de América Latina es que casi todos los países la permiten y la permiten desde hace mucho tiempo. México era la excepción junto con Colombia, Guatemala y Paraguay, pero todos los demás países de América Latina han tenido reelección en sus ejecutivos, ¿no? Y ese me parece pues un dato interesante porque nos permite aprender de experiencias ajenas. Por otra parte, la reelección en la parte de los legisladores, diputados y senadores, y la parte de la reelección en los ayuntamientos, que es precisamente el tema central del libro. Y bueno, nos hace ahí también un recuento de cómo se regula en las diferentes legislaciones la reelección para legisladores. La otra parte que me parece importante destacar son las condicionantes o las limitaciones que se dan para poder hacer efectivo el derecho, es decir, si una persona que pretende reelegirse para un cargo para el que fue designado, como por ejemplo lo establece nuestra legislación, tiene que ser postulado por el mismo partido que lo llevó al cargo o tiene que renunciar antes de la mitad de su periodo. Y la cuestión que aborda el magistrado y que no ha sido tratada en los tribunales y me parece de destacar es qué pasa con los independientes, es decir, si tienen que volver a reunir la cantidad de firmas o no para poder volver a postularse al cargo, que creo que eso es un tema y un reto que aún no hemos visto todavía en precedentes judiciales. Otra parte que me parece importante destacar es si la reelección se da por el principio de mayoría relativa o de representación proporcional, porque habrá legislaciones locales en donde exista la limitante de si fuiste electo por un principio, pues que no puedas contender por el otro. En el caso de nuestro estado me parece que no hay esta limitación, pero también señalar que durante todo el libro se parte de una premisa que me parece importante destacar y dice el magistrado atinadamente, creo yo, que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, hay muchos casos en que las legislaturas locales no regulan estas situaciones y en ese entendido pues se debe de maximizar el derecho, ¿no? Porque también está sometido al control de convencionalidad. Finalmente, él hace un recuento de todos aquellos principios con los cuales puede colisionar el derecho a la reelección, es decir, el derecho a la reelección contra el principio de paridad, el derecho a la reelección contra el derecho de los sistemas normativos indígenas en los lugares en donde hay comunidades indígenas, y hace un análisis interesante en relación a cómo hacer la ponderación entre principios para determinar en qué casos debe de privilegiarse el derecho a la reelección y en qué casos no. Una parte que también me parece importante destacar es que si bien en el libro se hace una recopilación, un estudio comparativo con países de América Latina y de Europa en cuanto a cómo está regulada la figura y también se hace una recopilación de toda la normativa, creo que es de destacarse algo que ya comentaba Sergio. El magistrado nos hace un recuento de las doctrinas
académicas que han en algún punto estudiado esta figura y nos propone, porque es un libro propositivo, digamos una tercera corriente, ¿no? Nos habla de la doctrina que está señalada en el Federalista de Hamilton y nos habla en esta doctrina cuáles son los beneficios de la figura, es decir, lo que ya se habló de la meritocracia, la posibilidad de que una persona pueda regular su actuar en el cargo público con el incentivo de que podrá en algún momento ser vuelto a elegir por los electores, y que además el hecho de poder continuar en el periodo, digamos de alguna manera, hace que evite actos de corrupción con la intención de volver a reelegirse. Pero además la experiencia en el cargo, porque también nos habla de un sistema profesional de carrera en la parte de los legisladores, y la continuidad y estabilidad de las políticas públicas, ¿no? Porque luego tenemos esta cultura de que pues llega gente nueva y es juego nuevo, y eso limita la continuidad de políticas que pueden ser benéficas para la sociedad. Y en esta parte pues me parece destacado que se aborde la parte doctrinaria, claro, sin dejar de tomar en cuenta que hay ciertos efectos que pudieran ser indeseados, como lo señala la teoría de la incumbencia, ¿no? De que cuando una persona está en un cargo, pues el reflector de los medios de comunicación, la posibilidad de disponer de ciertos privilegios o de recursos, pues puede dar lugar a situaciones indeseadas, que me parece que hay otros mecanismos para regularlo, como es el sistema de rendición de cuentas y de control y de fiscalización, ¿no? Yo ahí dejaría mis comentarios. Me parece un libro que es pues muy interesante, sobre todo porque hace una recopilación, además de los precedentes judiciales, de todas las acciones de inconstitucionalidad que se dieron en torno a la figura en todas las entidades federativas. Entonces creo que como un material no solamente de estudio, sino de consulta para quienes estamos encargados de operar el derecho electoral, pues tendría que ser un libro de cabecera. Y también el reto de, pues ahora actualícenos al 2018, cómo nos fue, porque realmente, al menos aquí en Coahuila, tuvimos muchos candidatos que pretendieron reelegirse, y pues sería muy interesante saber cuáles fueron las cuestiones que influyeron o no en que pudieran hacerlo, ¿no? Pues muchas gracias, y yo le cedería el uso de la voz al magistrado para que pues nos comparta un poquito más de su obra. Gracias. Muchas gracias, consejera. A continuación, como bien mencionaba ahorita la consejera Carla Verónica Félix, vamos a dar el uso de la voz al magistrado para esta conferencia de la reelección, experiencias y resultados en el proceso electoral de Coahuila. Voy a leer parte de su semblanza. El magistrado Jorge Sánchez Morales nació en la ciudad de Puebla, en Puebla de Zaragoza, en donde realizó su instrucción básica y media. Ingresó a la Universidad Popular Autónoma de Puebla, logrando durante 2 cursos 2 nominaciones por mérito al estudio en el año de 1985 y 1986, y la mención académica en el año de 1991, obteniendo el título de licenciado en Derecho en el 92, el grado de maestría en el año de 2016, y en el 2018 asimismo el grado de doctor en ese año. En el año 2001 participó como secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en donde permaneció hasta el año de 2006. Ingresó al ámbito administrativo electoral, uniéndose al entonces Instituto Federal Electoral como consejero en el Estado de Puebla, en donde se desempeñó como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Además, tuvo la oportunidad de participar en la organización de la elección presidencial, así como en la renovación de las cámaras de diputados y senadores en la citada entidad federativa durante el proceso electoral de 2005 y 2006. Posteriormente, en el mismo año, fue designado consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla en un periodo de 2006 al 2012, nombramiento que le permitió coordinar la organización de las elecciones de 217 ayuntamientos y además la renovación del Congreso en la entidad durante el proceso electoral local 2007, así como la elección para la gubernatura y la consecutiva renovación tanto de los citados 217 ayuntamientos y del órgano legislativo durante el proceso electoral local 2010, cargo público que desempeñó hasta el 2012.
Desde el año de 2015 ocupó el cargo de magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, designado por el Pleno del Senado de la República, ámbito jurisdiccional que le permitió conocer diversas impugnaciones relativas al proceso electoral 2015-2016. A partir del 23 de febrero de 2017, a propuesta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por designación del Senado de la República, ocupa el cargo de magistrado de la Sala Regional Guadalajara, primera circunscripción plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, es observador internacional por invitación de la George Washington University, en donde participó como observador internacional en la elección presidencial de los Estados Unidos, esto en noviembre de 2008, en el cual resultó electo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y además en el 2016, en noviembre para ser precisos, en donde se eligió como presidente a Donald Trump. Ahí mismo participó con el grupo Uniore como observador internacional en las elecciones generales de Honduras, esto en el mes de noviembre del año 2017. Le cedo la palabra. Bienvenido, magistrado. Muy buen día, es un gusto estar aquí en Saltillo, me siento en casa. Gracias Vero, gracias Gaby por la invitación, consejeros, magistrados que nos acompañan, funcionarios del Instituto Electoral. En verdad es un gusto regresar nuevamente a Saltillo y estar pues ahora presentando este libro que es la reelección legislativa de ayuntamientos y que surge de una situación muy interesante. Recuerdo que me hablan de una de las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte, y me dicen: oiga, Jorge, ¿puede usted venir a hablar sobre el tema de reelección? Y es en mes y medio. Dije, bueno, con todo gusto. Empecé a investigar quién había hablado de reelección y me encontré que pues no teníamos nada de precedentes sobre reelección. Pues fui y empecé a buscar en las bibliotecas, en las librerías, y me decían: a ver, tenemos libros de no reelección, pero libros de reelección no tenemos, no existe no existe un libro de reelección, es como un tema que nadie debe hablar de eso. En México, hablar de reelección, no, ¿cómo? O sea, es un tema que no se debe hablar de él. ¿Qué hago? Pues me voy a la Constitución, veo que solamente 4 artículos de la Constitución establece el tema de la reelección, uno por lo que respecta a diputados, otro con respecto a senadores, pero dice que estos van a aplicar hasta los que compiten a partir del 2018. Una vez que ganen, ya se podrá aplicar la misma. Pero esta reforma, viene de 2014, entonces solamente se aplicará para ayuntamientos y, por supuesto, diputados locales en una primera instancia. Se establece que podrá ser, por lo que respecta a ayuntamientos, puede ser hasta por 3 ocasiones, pero puede ser por 1 o por 3. Y en senadores por 1 sola ocasión, en diputados federales también hasta por 3 ocasiones, y en presidentes municipales solamente por 1 ocasión. Entonces, bueno, ¿y qué más hay? Pues no hay nada más. Lo único que tenemos es la historia de este país en cuestión del por qué no a la reelección. Entonces, cuando empezó a analizarlo, se dan cuenta que Juárez compite, es el primero en utilizar esa frase de sufragio efectivo no reelección contra Porfirio Díaz, y pierde. Y vuelve a usarlo otra vez Juárez contra Porfirio Díaz y vuelve a perder. Y entonces ya se va a Zacatecas y van a verlo y le dicen: oiga, sí le va a ganar ahora sí. Porfirio Díaz lucha contra Juárez, Porfirio Díaz lucha contra Juárez y pierde, y Juárez le gana. Entonces Porfirio Díaz dice: no, pues ya. Porfirio Díaz se va a Zacatecas, dice: no, pues es que es imposible. No, mire, ya Juárez ya está desgastado, creo que sí, ahora sí va a poder hacerlo. Y vuelve a usar la misma frase, sufragio efectivo no reelección, y gana. ¿Qué pasa con Díaz? Que de repente dice: no, pues no, a ver, si yo usé ese eslogan, nadie debe quedarse. Y entonces, por consiguiente, pasan sus 4 años, que en esa época era el periodo presidencial, termina, deja a su compadre, el compadre arma una santa fiesta aquí en México, que todo el mundo decía que regrese Díaz, y que regrese Díaz, y que regrese Díaz, regresa Díaz, y pues regresa para quedarse. La historia la sabemos, más de 30 años en el poder, y ahora el que va a usar ese eslogan que él usó contra Juárez, bueno, pues ahora lo va a hacer Madero. Y entonces, ¿qué pasa en este México y sus constituciones? Que hay constituciones que no lo prevén, hay constituciones que sí lo establecen, y que en esta de 1917 solamente va destinada única y exclusivamente para la presidencial. Y entonces
en ese momento, porque la idea era, no venía contemplado ni para ayuntamientos, ni por supuesto para lo que es el legislativo, o sea, no venía contemplado para ello. El tema era que no se vuelva alguien a enquistar 30 años en el poder. Entonces va por ahí la situación. Viene la reforma del 17 y ya está la del 33, en la cuestión del 33, bueno, para todos los cargos de elección popular. O sea, no nada más nos quedemos ahí. ¿Qué pasa? Pues bueno, que todos los libros que se tienen y así fuimos educados con Madero y el sufragio efectivo no reelección, y entonces era un tema, como lo dijo el presidente, atinadamente es vedado en este país. Los países habían evolucionado, tanto anglosajones como en América, donde la reelección pues era permitida, y México decía no, y no, y no. ¿Qué es lo que nos encontramos en un país donde la democracia empieza a perder credibilidad como una forma de cambio de los poderes? O sea, ¿cómo que pierde credibilidad? Y pierde credibilidad porque en un país donde todos se declaran ganadores, recordemos este México de 2000, bueno, antes del 2017, es más, antes del 2018, donde todos decían, todos ganaron. Recordemos ese 2006, cuando todos se declaran ganadores en la elección presidencial y ningún partido reconoció una derrota, porque la práctica política de los partidos es, vamos a decir que ganamos y el que nos robó fue el instituto o el que nos robó fue el tribunal. Y es más fácil decir que nos robaron a que perdimos, porque en este país reconocer una derrota es muy complicado. Creo que un cambio de paradigma en este país se da en esta elección de 2018, cuando salen los partidos y los candidatos a decir, perdí. En serio, es un tema que estamos en la observación internacional, porque el tema de México era, ¿qué tanto ha madurado México? Es que es un ejemplo en Latinoamérica en cuestión de elecciones, si nunca ha podido aceptar sus derrotas los partidos políticos. Entonces el tema era, vamos a analizarlo. Y ese era el gran morbo que se tenía en esta elección pasada, donde todos querían ver qué va a pasar, partiendo de la premisa de que en México todo el mundo se declara ganador y entonces la culpa se lo echa a los institutos locales o al Instituto Federal o a los tribunales locales o a los tribunales federales. Entonces, por consiguiente, pues, ¿qué es lo que nos encontramos en la práctica? Pues que todo el mundo ganaba, ¿sí? Bajo esa idea se empieza a generar desconfianza, porque los partidos políticos ya empiezan a generar un síntoma de que no hay que confiar en los institutos electorales en todo el país y no hay que confiar en los tribunales electorales, porque ellos son los que hacen la trampa y ellos nunca pierden. Entonces siempre ganar 7 pues es complicado, ¿no? Entonces en ese momento se empieza a desgastar la credibilidad en el tema de la democracia y se dice tenemos que hacer algo, porque la única forma para poder continuar con el cambio de poderes es a través de la democracia, si no, ¿cuál sería otra forma? ¿La guerra? No, espérame, ¿las armas? No. Entonces, en esta propuesta de reforma se dice, tenemos que buscar mecanismos para que la democracia se fortalezca, y uno de ellos, dicen, es la reelección. Y dirían, ¿y con la reelección vamos a fortalecer la democracia? Pues cuando ven una exposición de motivos de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se dice, sí, no quiere decir que sea todo, pero va a ser una parte de. ¿Y por qué se dice así? Imagínense que se toma una referencia, por ejemplo, de 500 diputados federales, solamente el 14% en las integraciones, hablamos de más de 40, 50 años, solamente el 14% promedio tenía una experiencia legislativa anterior. Esto implica que 70 de 500 diputados sabían a qué iban, sabían cuál era el proceso parlamentario, sabían cómo estaba el tema de la creación de las leyes, sabían cómo se trabajaba en comisiones y sabían cuáles eran las actas a levantar en comisiones y cómo pedir el presupuesto. 70 de 500. 430 diputados, y estoy hablando nada más de lo federal, no he entrado a los locales, entraban en esa curva de aprendizaje para poder decir qué es el derecho parlamentario, qué es el derecho electoral, cómo se trabaja en comisiones, y cuando ya habían aprendido, les decían, ¿qué cree? Ya se acabó, ya viene su suplente. Eso pasa en lo federal. Estamos hablando 430 que no tenían experiencia y nada más 70 con experiencia, o sea, una verdadera profesionalización. Imagínense que si esto lo aplicáramos a lo local,
o lo aplicáramos a los ayuntamientos. Qué complejo. Por eso nos encontramos muchos problemas con rendición, con cuentas pendientes de ayuntamientos, porque de repente pones como el contador que sea mi compadre. Oye, pero pues es que hay un procedimiento de participación de bienes. Así, ¿cuál? Pero eso ya lo aprenden cuando ya van de salida o tienen las observaciones. Entonces, en esa cuestión se ponen a analizar y dicen, tenemos que buscar la profesionalización para buscar que los mejores continúen. Por eso se busca la figura de la reelección. Y entonces se llega a concluir que tienen que buscarse dos cosas, la profesionalización y una verdadera rendición de cuentas. Con esto va a implicar que la persona que quiera, que esté como presidente municipal o que esté como diputado, en lugar de decir apaguen las luces y vámonos y a ver quién deja el último lápiz, diga no, yo ya no me quiero ir. Y como no me quiero ir, no apaguen las luces, todo está aquí y yo le voy a pedir a la ciudadanía que siga votando por mí para que me quede otros 3 años porque lo hice bien. Entonces el presidente municipal va a trabajar de cara a la ciudadanía diciendo todo es transparente, nadie se ha llevado nada, todo sigue en su lugar, vean cómo he aplicado los recursos, si cumplí las promesas de campaña y entonces viene el momento de calificar entre si cumplí con la aprobación para que continúe o si no cumplí con la desaprobación para que no continúe. Entonces ese es el tema en el cual la exposición de motivos después del 2014 y derivado del Pacto por México, todas las fuerzas políticas determinan introducir después de 83 años la figura de la reelección nuevamente en México como un aspecto no del empoderamiento de los grupos que se enquistan en el mismo para perpetuarse en el poder por años, sino buscar una profesionalización de los mejores para efectos de dar mejores resultados. Esa es la finalidad que dice la exposición de motivos y es lo que se establece. Y aquí el tema es, ¿y en la práctica qué se dio? Pues en la práctica nos encontramos que como federalmente vamos a ver el tema de la reelección por lo que respecta a senadores hasta el 2024 y por lo que respecta a diputados hasta el 2021, bueno, entonces pues no hay nada. Y entonces mandan a los estados para que los estados tengan su primera práctica en cuestión de la reelección y entonces los dos estados que salen pues experimentar esta figura y ponerle y aplicarla es Coahuila y Nayarit en 2017. Son los primeros. Y entonces en Nayarit de repente un diputado dice, va por 4 años, pero la cuestión establece que solamente podrá reelegirse para un presidente municipal. Dice, no, sabes que solamente va por 4 años, pero la cuestión dice que solamente tiene que ser por 3 años. Por ejemplo, hay prohibición tanto en Hidalgo como en Veracruz para que los presidentes municipales se reelijan porque sus cargos son de 4 años. Entonces dice, no, pero es que aquí lo que estamos haciendo es empatar y por lo tanto es una excepción y eso no es jurisprudencia, pero vamos a permitir que por esta ocasión se permita porque están empatando las elecciones locales con las federales. En el caso de Coahuila fue diferente, en el caso es, oye, ¿puede una persona que está como regidora aspirar a otro cargo? Diría la jurisprudencia 12 del 2000, no, porque es enquistamiento de los grupos y es el mismo grupo, no, espérame, pero es otro cargo, sí, como es otro cargo, entonces no hay reelección, es otro puesto. Y entonces empiezan a dar, en una temática, estamos hablando de 2017, estamos hablando ahorita de 2019, y donde ya pasamos por la experiencia de Nayarit y Coahuila, y ya pasamos también por la experiencia de más de 28 estados en el 2018, y les tengo una sorpresa, no hay una sola jurisprudencia en materia de reelección, hasta este momento, no hay nada. ¿Y qué estamos? En una figura que estamos construyendo todos, que está en proceso de construcción, donde los tribunales electorales locales, los institutos electorales locales fueron punta de lanza para poder a través de sus determinaciones y de sus acuerdos ir estableciendo muchas cuestiones que no fueron reguladas por parte de los congresos de los estados. Recuerdo muy bien que fui a dar una plática sobre reelección y me regreso tantito, cuando veo que no hay nada pues empezamos a trabajar sobre qué es lo que podemos hablar de reelección en cuestión de los artículos que prevé, pero posteriormente los estados se encuentran con un proceso de creación legislativa donde tienen que regular el tema de la reelección, pero ¿con qué experiencia si no hay ninguna? Si la experiencia era no a la reelección. Y entonces hay estados que dicen, como Morelos, que dicen sí podrán, pero no necesita separarse del cargo, y hay otros estados como que dicen, no, espérame, dice Yucatán, a ver, ¿cómo? No.
sí tiene que separarse del cargo, pero no 90 días antes, 120 días antes. Y entonces eso llega a la Corte y la Corte dice, no necesita separarse ni 120 ni 90, es más, no necesita separarse si quiere. Y puede continuar con su cargo y buscando, por supuesto, la reelección. Porque si no va a dejar un vacío legislativo y en cuestión de los diputados. Entonces la Corte entra a ese análisis que deja un parteaguas porque muchos estados estaban en ese proceso de creación legislativa de me separo, no me separo, si lo permiten, no lo permiten, genera inequidad, no genera inequidad. Y este libro lo que hace es recopilar lo que dice la Constitución, lo que dice el Pacto por México, lo que dicen las constituciones a través de la historia, pero también lo que dice cada estado y cómo cada estado lo fue regulando. Y efectivamente nos llevamos mucho tiempo porque cuando nosotros ya íbamos avanzando con el tema del libro en cuestión de cómo lo había regulado cada estado, de repente nos decían, oye, espérate, no, hubo un cambio y ya les tumbaron esto a la Corte, y entonces hay que cambiarlo y por lo tanto vuélvelo a reescribir. En conclusión, ahorita sí tenemos en este libro, no necesitan ir a las 32 leyes, sino tienen, en este libro viene el análisis de las 32 entidades, cómo regularon el tema de reelección, con si necesitas en su momento pedir permiso, si necesitas rendir cuentas. Por ejemplo, dicen, si vas para presidente municipal en Chiapas tienes que tener aprobadas tus 2 primeras cuentas públicas. Hay estados que dicen, no, nada más con que rindas tu cuenta pública, la presente es suficiente. Hay otros que dicen, no, tiene que estar aprobada. Entonces, cada estado lo fue aderezando en forma diferente para poder establecer el tema de la reelección, lo cual lo plasmamos en este libro. Y también plasmamos temas como el caso de Coahuila, plasmamos el tema del caso de Nayarit, que fueron las primeras experiencias en tema de reelección. Y también cómo se fue regulando el caso de Yucatán y cómo se fueron tomando determinaciones en cuestiones entre paridad y reelección, donde al final de cuentas se tiene que hacer el análisis del caso en concreto, pero en el cual no puede decir, no, está por encima de la reelección de la paridad, no. O sea, tenemos que se tiene que hacer el análisis y no lo puedes determinar de esa forma. Lo que nos lleva a este libro, y de hecho, por eso para mí me da mucho gusto haberlo escrito, porque para mí es una sorpresa que después de que voy a la Casa de la Cultura Jurídica, muchos compañeros magistrados electorales locales me decían, ¿cómo fue que le atinaste al tema? Y le digo, no, pues es que no le atiné al tema. A mí me invitan a dar una conferencia y cuando voy saliendo de dar la conferencia, que ahora al día de hoy se pasan por internet, no hice más que terminar la conferencia, que cuando ya tenía yo 3 invitaciones para ir a 3 estados distintos para hablar del tema, pero en los congresos, porque decían, venga, porque nosotros vamos a regular y a legislar sobre ese tema, y no se ven cómo. No se ven cómo, al caso de que Quintana Roo, de repente me dice el presidente del Congreso, esto implica que si nosotros no regulamos el tema de reelección en nuestro código, las determinaciones que se tomen en la materia podrán ser establecidas por el mismo instituto o por el mismo tribunal. Y le dije, sí, al existir un vacío, sí, pues vean ahora sí la legislación de Quintana Roo, donde lo manda y dice, y todo lo relativo a la reelección lo va a regular el INE. Y dijo el INE, ¿y yo por qué? Si es una elección local. Pero así está, véanlo. Entonces digo, no, lo relativo a reelección lo verá el INE. Dice el INE, y a mí, ¿por qué me echan la bolita? Entonces nos hemos encontrado estados que lo regularon, para bien, para mal, no sé, lo han regulado. Son experiencias que se han dado y la reelección es una figura que está en construcción. Si me dicen, ¿cuántos libros hay de reelección? Yo diría, es este, y hay otro que hicimos con Nora Cerón en Quintana Roo, que escribieron varios secretarios de estudio y cuenta respecto a la reelección, y me invitaron a hablar sobre el tema de ayuntamientos en la reelección, y qué es lo que tenemos. Dirían en Jalisco, es lo que hay, no hay más. Y no hay más. ¿Por qué? Porque les decía hace rato, no hay una jurisprudencia en materia de reelección. Entonces, lo que nos encontramos en la práctica es que al no existir una jurisprudencia, al existir casos aislados, que tendrá que venir a partir de una elección de diputados federales o una de senadores, y por supuesto las próximas elecciones que se tengan de ayuntamientos y diputados locales, cuando se tendrá que ir trabajando más sobre este tema y se podrá valorar. Hay voces al día de hoy que hablan que la reelección ya hay que quitarla. Oye, pero acaba de llegar, no, pero hay que quitarla. Hay voces que dicen que no, que debe continuar. Bueno, hasta el momento la tenemos y aquí está. Y es lo que hay ahorita. Creo que todos tenemos que abonar a la misma, todos tenemos que trabajar. Me diría alguien, ¿está usted de acuerdo en la reelección? A ver, no, esto es lo que establece nuestra norma
esto es lo que establece la Constitución, esto es lo que hemos resuelto en los institutos y en los tribunales, y esta es nuestra realidad en este país. Si esto va a ser la solución, no lo sé. Recuerdo en Honduras que fui como observador y de repente el presidente de Honduras agarró a todos sus, dijo, pues va la reelección de presidente. Y dijeron los ministros de la Corte, no va, el presidente no va, porque pues, puede ir a otras, pero la de presidencia no. Entonces el presidente de Honduras, el actual, dijo, pues, ok. No sé cómo consiguió organizar un congreso internacional así en Europa y mandó a todos sus ministros a ese congreso. Y todos se fueron. Y justo cuando se fueron, que cambia la norma y que cambian a los ministros. Y entonces los ministros pues ya no les dio tiempo de regresar para poder impugnar. Y entonces adiós ministros y adiós postura. Nombró nuevos ministros en Honduras y entonces estos nuevos ministros dijeron, no está mal la reelección del presidente de la República. Y entonces la regularon. Esto fue apenas 2017. ¿Y qué pasó? Que buscaba el tema de la reelección y llegó y se religió. Y cuando yo estaba en Honduras, la gente decía, pero pues es que él corrió a los ministros para que pudieran implementar la figura de la reelección, entonces todos decimos no a la reelección. Y bueno, escuchamos una de las voces de lo que era el tema del Ejecutivo. Nunca se va a olvidar que en Honduras es una experiencia interesante porque no hay órgano administrativo y órgano jurisdiccional como en México, sino solamente hay un Supremo Tribunal de Elecciones. Ese Supremo Tribunal de Elecciones es muy vaciado porque son 3 magistrados, pero un magistrado es del partido tal, el otro magistrado es del partido B y el tercer magistrado del partido C, y otros 2 magistrados que son que pueden entrar en ausencia de algunos que son de otros partidos, pero solamente van a entrar en ausencia de alguno de ellos. Y las votaciones las reciben no los ciudadanos elegidos al azar, sino los representantes de los partidos. En la casilla 1 es el partido A el que recibe como presidente, entre las casillas pares, o en 2, perdón, es el partido B, los terminación en 3 el partido C. Esos son los partidos son los que reciben los votos. Recuerdo que dicen, hemos aprendido mucho, decían en Honduras de México, y vamos a dar a conocer los resultados electorales a las 7 de la noche. Dieron las 7, las 8, las 9, las 10. A las 10 salió el presidente del Supremo Tribunal de Honduras, que era el presidente del partido oficialista, a decir, no les podemos dar información porque tenemos tendencias, pero las tendencias pueden revertirse y como se pueden revertir, mejor no les damos información para no confundirlos, nos vemos más tarde y se salió. Y todo el mundo, ¿y quién va ganando? Pues no sabíamos. Por presiones europeas dieron hasta las 2 de la mañana y entonces el presidente dijo, no voy a salir a decir quién va ganando porque iba perdiendo el partido oficialista. Entonces los magistrados de los otros 2 partidos dijeron, bueno, entonces nosotros salimos a decir que va ganando el partido opositor. Entonces tuvo que salir el presidente con una cara así desencajada a decir, bueno, pues queremos informarles que va ganando el partido de la oposición, pero quiero decirles que esto no es definitivo, porque esto puede revertirse todavía, O sea, todavía falta un 30% de boletas del interior que van a llegar y eso puede ser que cambie. ¿Y qué creen? Sí cambió y ganó. En ese momento, cuando eso pasaba, alguien dijo, no, es que esto solamente pasa en México. Y se fue más allá, porque en Honduras a las 7 de la noche salieron todos los partidos políticos a decir que habían ganado. Y un argentino dijo, esos son los copiones, porque los únicos que hacen eso en el mundo son los mexicanos. Son los únicos que siempre dicen que todos ganaron. Entonces eso ya lo están exportando los mexicanos al mundo. Entonces imagínense uno como mexicano, dice uno, sí, así nos ven. Y así nos veían. Y entonces internacionalmente todos decían, vamos a ir a México en el 2018 para ver qué va a pasar con esa democracia que es un ejemplo internacional, pero que nunca pueden reconocer sus derrotas. Ese era un tema. El segundo tema era, vamos a ver qué pasó con ese tema de la reelección que no le quieren entrar. Y el tercer tema es, ¿de veras van a respetar la paridad? Oh, sorpresa, que le dimos los mexicanos al mundo, se cumplieron. Increíblemente salieron a reconocer las derrotas, muchos partidos para la elección presidencial. La paridad se cumplió y es un hecho, que de hecho ya no se habla mucho de la paridad porque ya está superado, es un tema que ya se dio. Ahora hablamos de otros temas como es reelección y que al final de cuentas nos lleva a que México ha avanzado
democráticamente. Y lo decía, en cuestión de reconocer las derrotas, en cuestión de la paridad, en cuestión de la reelección. ¿Nos falta mucho por hacer? Sí, sí, nos falta mucho por hacer. ¿Nos falta mucho por trabajar? Sí. ¿Nos falta mucho por construir? Sí. Nos falta mucho también por aportar. Y este libro, que al final de cuentas así se dio, por una invitación para hablar sobre un tema que pues no le entraban muchos porque decían, ¿y eso cómo? Si venimos de una tradición de no reelección, vine a recopilar todo lo que son las primeras experiencias de lo que fue la reelección. Ustedes como pioneros aquí en Coahuila en 2017 junto con Nayarit, lo que establecen nuestras constituciones, lo que establecen los estados y cómo lo regularon y cómo lo establecieron también y cómo se pronunció la Corte. Al final de cuentas es un primer paso de muchos que le tomó la palabra presidente, y estamos trabajando ya sobre lo que resolvieron todos los tribunales locales y las salas para poderlo concentrar en una siguiente edición, y el cual vamos a una tercera reimpresión y lo presentaremos en marzo en la Sorbona de París, lo cual para mí es un gran honor poderlo presentar allá, pero que lo más importante es que podamos también que sea una invitación para todos ustedes, porque creo que ustedes, académicos, magistrados, consejeros, también tienen mucho que aportar. México, podemos irnos de repente a buscar libros de derecho civil, derecho penal, derecho laboral o derecho mercantil, hay muchísimo. Y de derecho electoral, todo el mundo hablamos del derecho electoral, pero hay muy pocos que escriben. Entonces creo que es el momento de poner a correr los chorros de tinta y que ustedes también dejen una aportación a las generaciones futuras. Hay gente muy preparada aquí en Coahuila, en Saltillo, y que tiene que hacer una aportación para este México. Nos urge. Tenemos mucho que escribir, hay mucho que escribir sobre el federalismo, hay mucho que escribir sobre los trabajos que hacen los institutos electorales, hay mucho que escribir por lo que hacen los tribunales locales, hay que visibilizar nuestro trabajo, y este libro también es una invitación para todos ustedes, para que en breve también podamos leerlos, y tenemos que enriquecer mucho el tema de la cultura democrática y por supuesto de los temas que se van presentando día con día. Por mi parte sería todo, y agradecerles a todos su presencia. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, magistrado. Gracias por su presencia, gracias por su charla. Queremos hacer un pequeño espacio para ver si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿Alguien del público? ¿No? Bueno, le voy a ceder aquí la palabra, consejero. Buenas tardes. Gracias por la charla, interesantes los 3 puntos de vista. Y la pregunta la hago de manera general, que ahora sí que si le pueden contestar incluso cada quien estaría muy bien. ¿Qué relación ven ustedes directamente y la falta de regulación al 134 en materia de, por ejemplo, publicidad y manejo equitativo de los recursos públicos? ¿Le hace falta esa regulación a este tema de reelección o vamos a tener que seguir viéndolo en tribunales? Gracias. Mira, el tema es, van a abusar. Pues es que entre abusar los presidentes municipales o los diputados de su posición, también la línea es muy delgada y entonces se puede incurrir en un delito. Entonces creo que ahí como que la piensan, lo tienen todo tan fácil, dirían en Morelos, sí, pero siempre y cuando no puedas llevar ni a tu personal, o sea, no puedes utilizar recursos ni materiales ni humanos. Es más, imagínate a una secretaria que esté hablando por un conmutador, invitándoles a que vayan al cierre de campaña del diputado o al cierre de campaña del presidente municipal. Hay desvíos. Entonces, creo que el tema, hay mucho riesgo de que vaya con su chofer, el presidente municipal, o con un vehículo del ayuntamiento. Pareciera que, oye, es que esto le da ventajas. Sí, pero también les da desventajas, porque el tema de la malversación de fondos es muy complicado. Si necesita establecer la ley secundaria del 134, por supuesto que es necesario, que para todos, pero yo creo que en materia de reelección, por supuesto que también es necesaria, pero también no, yo creo que tampoco no le veo hay que ver los dos enfoques. Oye, ¿puede ser una ventaja? Sí puede ser una ventaja, pero también puede ser una desventaja por una cuestión de carácter penal, también. Entonces, aquí también depende quién sea su contrincante y qué tan vivo se ponga para decir, lo dejo pasar, lo documento y después lo denuncio por utilización de recursos en forma indebida. Entonces, creo que
puede ser contraproducente. Lo que la Corte dice, espérame, es que tampoco los puedo separar, porque si buscan la reelección es porque lo están haciendo bien. Y si en su momento los separamos, va a implicar que van a dejar un vacío institucional. Entonces, esa es parte de lo que la Corte establece para el hecho de no separarlos. Yo creo que esa es la tendencia ahorita. De hecho, es la tendencia en los estados, en la no separación, y que continúen. Y creo que, por supuesto, que cada vez que se busca una reelección, los que están contendiendo contra ellos van a estar diciendo, a ver, ¿con quién viene? ¿En qué vehículo viene? ¿Qué celular está usando? No está desviando recursos, y eso es algo que cada día se va a poner más complicado. Porque, por supuesto, que eso nos puede llevar a situaciones donde pues por aquí estás ganando, pero porque te están procesando. Yo nada más agregaría que ahora que estuve leyendo el libro, es muy interesante ver las experiencias de los que condicionan la reelección a la aprobación de la cuenta pública, y quizás se pueda hacer un mecanismo pues también para regular esta parte. Hay una parte que tenemos ahí, que queremos trabajar, es sobre los presidentes municipales. Estamos en ello, yo creo que estamos hablando de sobre 749 presidentes municipales reelectos a nivel nacional. Estamos buscando la forma de poder trabajar sobre cuáles fueron las experiencias de ellos. Sí son muchos, pero bueno, ver cómo fue que obtuvieron la reelección. Tenemos un cuestionario que ya preparamos, que lo vamos a hacer llegar a los estados y a los presidentes municipales, ya que fueron reelectos por primera ocasión, para ver cuál es su grado de educación, cuál era su carrera previa, poder hacer un análisis y tener un concentrado de decir, a ver, estos son los que se reeligieron y a qué se le deben, ellos a qué consideran que se debe su reelección, porque creo que ya está la figura, pero ahora sí hay que medirla, y creo que hay formas de poderla medir para poderlas llevar y presentárselos, porque por supuesto que habrá muchos que se van a querer reelegir, ¿no? Entonces, y cada día más. Entonces, en una primera instancia, creo que tampoco la reelección es que todo el mundo quiso reelegirse, ¿eh? Todos pensamos que la reelección es que todos van a quererse quedar, no, porque también la van midiendo y decir, no, pues no me van a dar. Entonces, creo que ahora lo que tienen que hacer es portarse mucho mejor los presidentes municipales, portarse muy bien los senadores, portarse muy bien los diputados y trabajar de cara a la ciudadanía, porque saben que si no lo buscan así no van a reelegirse. Entonces, hubo muchos que dijeron, no, pues ya ni la busco, no voy a quedar. Entonces sabrán sus pecados. Entonces hay otros que dicen, no, sí la busco porque lo hice bien. Entonces creo que aquí lo interesante de esta figura es que quizás va a ir en aumento, pero también va a ir en aumento el tema de rendición de cuentas y va a ir en aumento la profesionalización, y eso creo que va a ser en beneficio del país. Yo lo que diría es que, a ver, decir, la función de los organismos electorales y de los tribunales en cuanto a interpretar las normas, pues tendrá que ser una cosa de todos los días, ¿no? En estos temas. Ahora, por supuesto que hace falta una regulación, pero cuando hablamos de una regulación, lo que yo diría es una regulación no a la mexicana, ¿no? Porque las regulaciones que solemos hacer de los temas son una cosa monstruosa, ¿no? Que hace muy compleja la operación de este tipo de circunstancias. Creo que tendremos que ir viendo como nación a que las reformas se hagan más en el tema de principios, ¿no? Es decir, que se regulen esos temas con base en ciertos principios y no en reglas, ¿no? Y eso al final de cuentas creo que es más benéfico, ¿no? Es más benéfico, y claro, a ustedes y como organismo electoral y a los tribunales locales y federales, creo que pues nos arrojará nos seguirá arrojando trabajo, pero creo que es más fácil esta cuestión de trabajar con base en principios y no con reglas. Entonces, tratando de contestar de manera muy sintética tu pregunta, yo diría, pues sí, ¿verdad? Hace falta regulación, Alejandro, sin lugar a dudas, ¿no? Yo apostaría por una regulación con base en principios, y bueno, pues el trabajo tanto de OPLES como de tribunales tendrá que seguir estando vigente, pero a partir de un contexto normativo diferente, ¿no?
¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ahorita esperamos un momento al magistrado. Sí, bueno, lo vamos a esperar ahorita un minuto para darle el agradecimiento. Le queremos agradecer al magistrado Sergio Díaz Rendón, a la consejera electoral Carla Verónica Félix Neira, también le queremos agradecer por haber estado aquí con nosotros el día de hoy, pero también de manera muy especial le queremos agradecer por la presentación de este libro, por esta conferencia, por esta charla que sin lugar a dudas es por demás interesante. Al magistrado Jorge, muchísimas gracias, bienvenido. Sí, Saltillo, Coahuila es su casa, siempre será bien recibido, y a nombre del Instituto Electoral de Coahuila le queremos agradecer también a todas y a todos su presencia el día de hoy. Que tengan ustedes una excelente tarde. Muchas gracias. Sí, comentarles, de hecho, ya dijimos algunos ejemplares por si alguno lo desea adquirir, y para mí fue una gran sorpresa y es motivo de presumirlo, porque cuando escribió este libro salió a la venta el día miércoles. Para el lunes siguiente ya se ha acabado la primera edición. Después, primer tiraje. Y después salió el segundo tiraje y se acabó en la Feria del Libro de Guadalajara, pero así de totalmente, ¿qué pasó? Entonces, logramos rescatar algunos libros, ya no son muchos, y trajimos algunos aquí a Saltillo para que los tengan ustedes. Y porque efectivamente ya buscaremos ahorita una segunda edición, pero pues ya no como viene, como lo tenemos ahorita, porque ya lo que tendrá que venir es una segunda parte, que es la experiencia 2018, la reelección experiencia 2018 con todo lo que se vivió. Entonces sí, trajimos algunos ejemplares por los que los desean adquirirlos. El precio no es negocio, es un tema del precio de la misma editorial como lo está, y creo que pues vale la pena porque pues no creo que se vuelvan a reimprimir, ya vendrán otros libros, pero ya y sí, en Guadalajara nos fue excelente, en la Feria Internacional del Libro fue un hitazo, y pues bueno, eso habla de que la gente está interesada, están muy interesados los estudiosos en la materia de la reelección, y pues bueno, y gracias a ustedes por permitir poderlo presentar aquí con ustedes, venir aquí al Instituto Electoral de Coahuila, que en verdad es, bueno, muchos recuerdos de muchos años, y como lo dije en un principio, me siento en casa. Venir aquí es sentirse a gusto, sentirse con amigos y poder platicar y hablar de estos temas que, como lo decía en la mañana, tenemos que hablar de esto y de mucho más, porque tenemos que ir construyendo mucho en forma permanente sobre el tema de visibilizar todo el trabajo y el excelente trabajo que viene realizando aquí en este instituto, y por supuesto en el tribunal, y resaltarlo porque es importante fortalecer a los institutos electorales locales y a los tribunales electorales locales, son piedra angular de nuestra democracia, y hay que trabajar mucho para ellos, porque en verdad creo que no veo un sistema electoral mexicano sin ustedes. O sea, todos nos necesitamos y todos somos pieza importante de este engranaje, nos necesitamos muchísimo, tenemos que trabajar para ello. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes.